lo que me interesa hoy día es plantear una conversación respecto a la noción de biopolítica, pero desde una perspectiva eh, alternativa, que claro, que se nutre de manera importante de la perspectiva Foucaultiana, pero que también plantea algunas variaciones, que son los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. El título de la presentación, bueno, es un poco, está planteado principalmente, bueno, para llamar la atención. Lo que me interesa en ese sentido es plantear una conversación sobre nociones tradicionales que circulan en la perspectiva Foucaultiana y cuando hablamos de procesos políticos en general y desde una perspectiva más bien procesual, la filosofía procesual, que muchos vinculan a un filósofo inglés de inicio del siglo XX como algunos de los precursores de esta perspectiva. A ver, entonces, para empezar esta conversación, la verdad es que me gustaría mostrar algunas imágenes, que son en realidad recortes de titulares eh, de diarios, de hecho diarios, publicaciones de de la última semana. Esta es la primera. Dice, la probabilidad de morir por cáncer aumenta entre las personas que llevan una vida sedentaria. De hecho, lo que plantea esta noticia es que estar mucho tiempo sentado aumenta la probabilidad de tener cáncer. Esta noticia, la verdad es que es principalmente un recuerdo respecto al VIH-Sida, tal y cual como era concebido o experimentado o practicado o relacionado con cuestiones incluso de índole moral, particularmente en la década de los 90. ¿Qué implicaba tener SIDA? ¿De qué manera el SIDA afectaba o no afectaba nuestras prácticas, incluso las prácticas más íntimas que pueden participar de nuestras relaciones? Perdón. Eh, la vida después del COVID-19. Nuevas normas, nuevos hábitos. Coronavirus, tres maneras que la pandemia del COVID-19 puede cambiar nuestras vidas de forma permanente. La nueva normalidad, este concepto que fue tan cuestionado, el concepto austriaco que acuñó la moneda en medio de la pandemia. Todas estas noticias quizás abordan cuestiones que en apariencia son distintas. Bueno, los tres campos de noticias la verdad es que refieren a enfermedades. Y enfermedades que son distintas respecto a cómo se diagnostican, cómo se desarrollan, cómo se tratan, cuál es su prognosis, cuán letales son, o de qué manera se ha intervenido sobre la letalidad. De hecho, por ejemplo, el SIDA ya no se trata de una enfermedad eh, altamente letal, sino que más bien se consigue una enfermedad crónica. Así que las personas podemos vivir si es que tenemos algún diagnóstico de SIDA. Ya las personas nos morimos si es que tenemos algún diagnóstico de SIDA. No necesariamente. Sin embargo, todas estas enfermedades de alguna manera han afectado o han implicado que cambiemos la manera en que concebimos la vida. Estas tres enfermedades han afectado cómo practicamos la vida, de alguna manera. Han afectado primero nuestra motilidad, es decir, cómo nos movemos, dónde nos movemos, cómo actuamos. Han afectado también cómo comprendemos el comportamiento, es decir, la implicancia, la influencia o los efectos que puede tener nuestro comportamiento. Y al mismo tiempo ha implicado también el despliegue cotidiano de nuestra intimidad, es decir, cómo nos concebimos íntimamente incluso cuando habitamos o nos encontramos en espacios no propiamente sociales por lo menos que cuando participan muchas personas. Bueno, todos los espacios son sociales, pero me refiero a la cantidad de personas que participan. En este sentido, lo que me interesa es plantear una discusión respecto a cómo estas enfermedades se vinculan no solamente con el acontecimiento de la enfermedad, sino con cuestiones que tienen que ver con otro tipo de procesos, que tienen que ver con grandes transformaciones que ha experimentado, que ha tenido la medicina, en los últimos 30 años particularmente, y cómo la manera en que comprendemos estas enfermedades tienen que ver con estas transformaciones de índole epistémica y tecnológica. Y en ese sentido, ¿cómo vincular este tipo de transformaciones a la cuestión o a la pregunta por la biopolítica? Entendiendo que bueno, está escrito en el texto, imagino que ya se ha abordado muchas veces cómo Foucault ha tratado la idea de biopolítica, cuál es el origen del término, cuál ha sido el desarrollo y el despliegue que ha tenido el término y cómo ha potenciado la investigación en ciencias sociales durante los últimos, no sé, 20, 30 años, también de manera muy importante. En ese sentido, creo que la discusión respecto a esta transformación en la medicina
de alguna manera quizás exceden el planteamiento Foucaultiano respecto a la vida política, a esta noción de una política orientada a hacer vivir y dejar morir, sino una política orientada a potenciar la vida humana, no solamente en términos de, de sus regularidades, sino también respecto a cómo extraer saber y vertir un saber para que esta vida se extienda y extraer fuerza respecto a esta vida. Y al mismo tiempo, cómo esta política, claro, la biopolítica no se relaciona con la vida concretamente en sí, no se relaciona con la vida en sí, sino con un proceso, con los procesos de la vida, es decir, las regularidades de la vida, las duraciones que pueden ser extraídas respecto a la vida. Por eso Foucault la inserta en una dinámica distinta, en la política distinta a la dinámica disciplinaria que habían sido escritas previamente, y las describe más bien, particularmente en el libro Seguridad, Territorio y Población, en estas dinámicas de índole securitaria, es decir, sobre las probabilidades que presenta la vida y cómo intervenir sobre estas probabilidades. Entonces me gustaría pasar directamente quizás a la discusión sobre, bueno, qué transformaciones han existido, se han presentado en la medicina en estos últimos 30 años. Bueno, habrían grandes cambios, pero el principal cambio quizás refiere al ámbito de lo epistémico, es decir, cómo la medicina ha cambiado las maneras en las cuales legitima su saber y cómo orienta la práctica respecto a este saber. De hecho, uno de los grandes cambios que se han descrito es que ya no se habla de medicina propiamente tal. De hecho, por ejemplo, Cambrosio, Keating, Burret de la Universidad de Montreal plantean de que en los últimos 30 años en realidad sería más adecuado hablar de biomedicina concretamente. ¿Por qué? Porque la medicina ya no depende únicamente de un saber dependiente del proceso de socialización profesional que legitima la práctica clínica, sino que ya no se puede separar y está altamente articulado a la investigación básica que se genera y transforma recurrentemente la práctica clínica. Un saber que se produce en distintos espacios, distintas territorialidades, que hablan, por ejemplo, de un juicio clínico local desterritorializado, en el sentido que el saber no depende únicamente del conocimiento local que se genera, sino de cómo depende, cómo se articula, cómo se configura desde el conocimiento que se produce desde múltiples laboratorios, múltiples centros de investigación que transforman esta actividad. Bueno, de la medicina a la biomedicina primero. Pero todo esto se ha generado en un proceso quizás más general, que es lo que se ha denominado como movimiento basado en la evidencia, o la medicina basada en la evidencia. Bueno, que quizás también es súper conocido, pero para señalar en términos generales qué consiste, radica en que la actividad clínica local debería estar basada en la mejor evidencia disponible. Es decir, las decisiones generales que se toman sobre la vida deben estar basadas en la evidencia o la mejor evidencia disponible. Y cuando digo mejor, es que la medicina basada en la evidencia establece sus criterios de legitimación del conocimiento. Por ejemplo, establece una escala, de hecho, de 5 niveles, donde el gold standard o el estándar de oro radica en los trials internacionales. Grandes investigaciones coordinadas entre múltiples centros que someten a pruebas, no sé, aleatoriamente, medicamentos, vacunas, tecnologías, investigaciones experimentales, y en último nivel se encuentra la opinión de expertos o los estudios cualitativos. Ahora, en términos concretos, la evidencia son artículos publicados, son papers que están disponibles en bases de datos y a los cuales los múltiples centros que tienen que evaluar evidencia tienen acceso. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene acceso solamente a una única base de datos para poder tomar decisiones, que creo que es ProQuest, y el resto de información la busca en Google Scholar, a propósito de cómo la evidencia también se asocia a prácticas concretas, muchas condiciones precarias, cuestiones contingentes que permiten la evaluación y la valoración de esta evidencia. Bueno, la toma de decisiones contando con la mejor evidencia disponible. Pero ¿qué pasa? Este mismo grupo de Montreal, de la Universidad McGill, dice que en realidad la medicina basada en la evidencia es un epifenómeno de otro tipo de transformación epistémica. Es decir, lo que ha cambiado no es tanto la emergencia de esta medicina basada en la evidencia, sino lo que ha cambiado es la manera en la cual concebimos la objetividad. Es decir, lo que es objetivo, en términos contemporáneos, ya no depende tanto de una relación que se establece con la realidad, tal y cual como se concibió en algún momento, o no depende de la generación de convenciones que
podría fundamentar una perspectiva más social o más socioconstruccionista al respecto, sino que depende de la implementación y la distribución y la puesta en circulación de regulaciones. Es decir, lo que es objetivo para la medicina depende de cómo, de lo que es establecido por regulaciones. ¿Sí? La regulación define lo que es objetivo y la objetividad se valora en función de si coincide o no con lo que está de alguna forma normado. En la academia no es tan distinto, si uno lo piensa. Por ejemplo, en la academia, lo que objetiva la buena academia pasa por responder a ciertos formularios, a ciertos criterios de evaluación. Bueno, Jimena también ha trabajado sobre esto. En ese sentido, Ambrosio, Keating y Brett hablan de la emergencia de una objetividad regulatoria, es decir, una legitimación del saber, del conocimiento que pasa por la articulación con una serie de orientaciones de índole normativa. El segundo gran cambio, en realidad, es descrito por Nicholas Rose, y señala que en los últimos 30 años se ha producido una gran transformación institucional que ha implicado una variación económica en la actividad médica, una variación tecnológica en la actividad médica, una reorganización espacial de los centros médicos, y él la denomina como molecularización. La molecularización consiste en un cambio de escala respecto al saber legítimo. Un cambio de escala que se desplaza desde el ámbito de los cuerpos, de los tejidos, y se sitúa en el ámbito de la genética y los estudios de índole molecular. Es decir, es saber más legítimo el que pasa por esta escala, se legitima en esta escala. Y no solamente en ese sentido, sino que la molecularización también opera en otro estrato, que sería el estrato de cómo se organiza la medicina. ¿Sí? De repente también indica y señala también cómo se ha especializado o ultra especializado la medicina, o fragmentado en ese sentido. Si la molecularización aplica en un cambio epistémico de escala y en un cambio de organización institucional. Y el tercer cambio remite a cómo esta molecularización y la objetividad regulatoria permitirían una variación en la temporalidad o la temporalización de los procesos biológicos. En el sentido de que, por ejemplo, si hablamos de genética, es posible señalar que ya no hace falta tener una enfermedad o expresar una enfermedad para estar enfermo. No hace falta tener un diagnóstico para practicar o experimentar la enfermedad como si estuviera presente. Que es lo que se denomina como diagnóstico presintomático, o también se ha denominado como actividades preparatorias, en el sentido que no se trata de vivir la enfermedad desde el momento en que se haga presente a través de alguna actividad clínica concreta, sino que podemos actuar la enfermedad incluso antes de este momento. Por ejemplo, generando prácticas para evitar el desarrollo de la enfermedad, o generando intervenciones sobre el cuerpo para potenciarlo y por lo tanto evitar el desarrollo de esta enfermedad, o cualquiera sea. Existen mapas genéticos que se desarrollan en empresas privadas. A mí me llamaba mucho la atención que en Europa ya existían estas empresas, pero en Chile también ya existen estas empresas que posibilitan hacer una especie de expresión de los registros genéticos para decir, bueno, usted tiene tal y tal probabilidad de desarrollar tal y tal configuración biológica para actuar sobre esto anticipadamente, que también sería otro gran cambio. Ahora, ¿qué pasa? Existen todo esto se organiza a partir de cuestiones muy sutiles o cuestiones muy quizás que pasan por inadvertidas en la vida cotidiana de los centros de tratamiento, hospitales, los espacios clínicos, los espacios médicos. Depende en sí de entidades que lo que permiten es poner en conexión todos estos tipos de saberes, que lo que hacen de alguna manera es transformar cuáles son las posibles relaciones que se dan en estos espacios de salud. Y estas entidades son los protocolos, las guías de práctica clínica, que son documentos, por lo general, que organizan proposiciones que orientan sobre cómo comprender y cómo actuar ante determinadas situaciones, ante determinadas enfermedades. Ahora, lo que pasa con los protocolos es que han sido, por lo general, concebidos como cuestiones normativas, como reglas que sí o sí tienen que cumplir como instrumentos de homogeneización de las atenciones. Pero particularmente de los estudios sociales de ciencia de la tecnología han sido comprendidos de una manera distinta.
En ese sentido no son normas ni homogeneizan necesariamente, sino que orientan la formulación de regímenes pragmáticos, es decir, regímenes donde se organizan acciones. En ese sentido, primero estos documentos circulan por espacios heterogéneos, es decir, se movilizan por distintos ámbitos. Y pese a que los profesionales, por ejemplo, señalen que no quieren o no se sienten representados o no utilizan los protocolos, ya solamente su acción o su intervención en los espacios clínicos modifica de alguna forma la enfermedad. En Chile la situación es bastante particular porque a propósito de cómo está organizado el reconocimiento de los profesionales en Chile, no es posible orientar o regular el comportamiento profesional, porque lo que prima es la libertad de ejercicio. En otros espacios, en España, por ejemplo, los protocolos son vinculantes, es decir, lo que establece un protocolo tiene que participar de la actividad clínica porque si no se realiza de esta forma, si existe algún tipo de, de problema médico, los profesionales quedan completamente desprotegidos de la cobertura judicial de los centros de atención. Es decir, lo que hace el protocolo de alguna manera es proteger la actividad clínica. En Chile tienen una calidad distinta, son orientadores, son guías de orientación, por decirlo así. Pero sin embargo, igual circulan y forman parte de las actividades clínicas. O sea, por ejemplo, haciendo etnografía en un hospital público, veíamos cómo en algunas oficinas, que las oficinas de hospital público son ocupadas por distintos profesionales, al lado del escritorio estaban pegados los algoritmos de atención, por ejemplo, o los elementos que tenían que formar parte de un diagnóstico. Es decir, estén o no estén siendo explícitamente mencionados por los profesionales, de alguna forma están actuando. Bueno, lo segundo es que los protocolos no operan a través de la normalización, sino que operan recogiendo la contingencia y la variabilidad de los distintos escenarios. De hecho, para que un protocolo pueda operar, es necesario la integración de la contingencia. Es decir, recoger la diversidad de los escenarios, señalar que es posible actuar con la diversidad de recursos que existen en los distintos escenarios. En ese sentido, lo que hacen estos protocolos son transformar el campo de acción con quienes establecen relación, es decir, la enfermedad se piensa de manera distinta cuando existe un protocolo, el profesional adquiere la posibilidad o no de hacer cosas distintas cuando se articula con un protocolo. De hecho, unos profesionales mencionaban que los protocolos muchas veces son utilizados como instrumentos políticos porque pueden negociar con sus jefaturas la existencia o no de determinados instrumentos o materiales que están establecidos en los protocolos. Y al mismo tiempo, lo que hacen es poner en relación situaciones que probablemente antes no estaban conectadas. Por ejemplo, poner en relación procedimientos, temporalidades, tecnologías, que quizás antes no estaban... Bueno, entonces lo que hacen es poner en conexiones situaciones o entidades que no estaban quizás antes relacionadas. Esto es, por ejemplo, lo que Whitehead, el filósofo que les comentaba, Alfred North Whitehead, señala como proposición. Una proposición no es necesariamente lo que convencionalmente entendemos como un enunciado verbal, sino que una proposición es una ocasión para poner en conexión elementos. Una proposición pone en relación entidades. Entonces lo que harían los protocolos serían efectivamente esto, serían oportunidades para poner en relación elementos y actuar en los distintos escenarios a través de estas relaciones. Por eso los protocolos de alguna forma son lo que nosotros tenemos como objetos proposicionales, es decir, son elementos que circulan y ofrecen ocasiones para establecer conexiones. Ahora, quizás lo más importante es que estos protocolos, y lo que quizás es necesario señalar es que estos protocolos han alcanzado tal complejidad que son capaces de construir nuevos objetos, que en sus páginas la propia noción de patología o de enfermedad puede convertirse o redefinirse, definir o afectar sus trayectorias, y al mismo tiempo afectar las relaciones que existen entre normalidad y anormalidad. Por ejemplo, y aquí necesito mostrar una imagen. ¿Puedo? Sí. Ya me salté, perdí la... Por ejemplo, respecto al COVID-19 o coronavirus, existen indicaciones respecto a cómo, a pesar de lo difuso que son las sintomatologías, a pesar de la relación que la misma sintomatología tiene con muchas enfermedades, hay orientación respecto a cómo orientar un posible diagnóstico. Una de las principales cuestiones que se ha conversado tiene que ver con la fiebre. Así, ¿cuántos grados de temperatura, en grados centígrados, a los cuales uno debiera prestar atención para suponer que voy a tener
una enfermedad por coronavirus. ¿Cuánta es la fiebre que hace falta para tener el diagnóstico? Bueno, actualmente se establece como 37,8 grados, pero al principio lo que orientaba los protocolos era que el diagnóstico tenía que establecerse con 38 grados. Y lo que ha pasado es que se ha puesto en discusión y a lo que ha llegado es que uno tiene que prestar atención cuando tiene sobre 37 grados. Es decir, las proposiciones de los protocolos que han hecho, bueno, han variado en el tiempo, pero de alguna manera orientan sobre cuánto, de qué manera, en qué momento, eventualmente podríamos estar frente a una enfermedad. Es decir, esta relación entre una temperatura normal y una temperatura anormal, o una temperatura a la cual debiéramos prestar atención, puede organizarse rápidamente en ese sentido. Y al mismo tiempo cambiar o afectar la atención y las maneras o la susceptibilidad que podemos tener ante el desarrollo de una determinada enfermedad. Otro ejemplo. Ayer me llegó este correo electrónico de la Fundación Arturo López Pérez, que tenemos contratado un seguro, bueno, a propósito también. Es un correo que lo que invita es a recibir asesoramiento genético para evaluar el posible desarrollo, ¿no?, de una enfermedad. El consejo genético es un proceso bastante recurrente y común en el ámbito del cáncer. El consejo, de hecho, también está protocolarizado. El consejo genético consiste en el asesoramiento, la consejería que se puede entregar a alguna persona o a una familia para evaluar la posibilidad o no de desarrollar un cáncer, a propósito del examen genético. ¿Qué efectos tiene el consejo genético? Bueno, primero, el consejo genético lo que hace de alguna forma es redefinir la territorialidad de la enfermedad. Porque pasa que a través del consejo genético la enfermedad deja de estar situada únicamente en el cuerpo de un paciente, de una paciente, y pasa a ser configurada a propósito de un cuerpo biológico. Es decir, las personas que comparten un lazo biológico son susceptibles a la enfermedad, están de alguna manera relacionadas y conectadas en este sentido. Es decir, de un cuerpo único, individual, se pasa a un cuerpo colectivo. El otro efecto que tiene el consejo genético es que de alguna forma también redefine la temporalidad de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya incluso define las relaciones generacionales, porque si, por ejemplo, una nieta se le detecta algún gen para el desarrollo de la enfermedad, o algún nieto, inmediatamente madres, padres, abuelos también pasan a ser susceptibles. Y afecta también la temporalidad en el sentido de que como les comentaba, la enfermedad empieza a actuar antes de estar presente o tener un diagnóstico. Es decir, ya empezamos a hacer cosas en torno a la enfermedad antes de tener o no un diagnóstico. El efecto de un protocolo. Otro efecto que tienen este tipo de elementos es que deshacen el binomio tradicional entre lo local y lo global. En el sentido de que los protocolos por lo general integran múltiples escalas. Y de hecho, deshacen, por ejemplo, la distinción entre epidemiología y actividad clínica, en el sentido que estos distintos procesos, estas distintas dimensiones de la actividad biomédica de alguna forma se articulan y se ponen en conexión para poder operar. Por ejemplo, aquí voy a mostrar otra imagen, ojalá se vea porque es bien amplia. Quiero mostrar el protocolo de COVID-19 que tiene el Ministerio en su página web. Más que un protocolo, en realidad son como el consenso de conocimiento que existe sobre la enfermedad. Entonces, si vemos aquí, esto se puede extraer de la página web, uno pone COVID-19 en Google y aparece esta página del Ministerio de Salud. El plan de acción coronavirus COVID-19. Entonces, ¿qué hace este plan de acción? Primero, señala cómo poner la mascarilla. Indica o permite visualizar cómo se esparcen los diagnósticos en los distintos territorios del país. Señala cuáles son las comunas que están operadas, en las que opera la restricción de movimiento o que están en cuarentena. Los criterios para aplicar las cuarentenas por parte de los tomadores de decisiones, las tomadoras de decisiones, los procesos de regulación y de vigilancia al respecto, dónde se realizan los diagnósticos, dónde están los laboratorios clínicos, residencias sanitarias. Nuevamente, la cuestión de cómo operar individualmente para prevenir la enfermedad, dónde se encuentran las guías para el autocuidado, para poder descargar la información, es decir, cómo operar en la vida cotidiana en estos espacios. Por lo tanto, si vemos los protocolos o las orientaciones de este tipo,
articulan distintas escalas. De hecho, hay protocolos que también integran escalas de índole económica, ética, comunitaria, así como las comunidades debieron operar ante determinadas enfermedades. Es decir, los protocolos de alguna forma difuminan estos límites entre la localidad y la globalidad, porque están operando en los distintos estratos al mismo tiempo. En ese sentido, lo que hacen los protocolos es ofrecer una nueva materialidad a las enfermedades, heterogénea, deslocalizada, coafectada. Y al mismo tiempo, de alguna forma, afectan no solamente las dimensiones de la actividad clínica, sino que también las actividades de la vida cotidiana. Sí, miren, otros protocolos, antes de que me parecieron interesantes, a propósito de la afección de la vida cotidiana. Por ejemplo, existen estos protocolos de salida de casa, es decir, de qué manera tenemos que salir de nuestros hogares para tener una relación particular con la enfermedad, y protocolos de entrada de casa. Es decir, ¿a qué nivel operan los protocolos? Estos protocolos no es de Chile, sí, pero es de... creo que es de un país latinoamericano cuando lo encontré. Bueno, ¿a qué escala operan los protocolos? ¿De qué manera implican que practiquemos o concibamos o comprendamos o actuemos en términos de enfermedad? Entonces, este escenario biomédico operaría a través de tres cambios respecto a cómo se tiene una relación con la vida. Primero, redefinen la patología. Es decir, ya la patología deja de estar centrada únicamente en el cuerpo, sino que pasa a actuar, pasa a estar presente a través de relaciones que se establecen con múltiples entidades técnicas. De hecho, para que una patología se haga presente, tiene que estar presente un protocolo o un conocimiento tecnocientífico o una tecnología en particular. Es decir, la enfermedad no es solamente lo que pasa al cuerpo, sino que son todas estas relaciones que se establecen. Esto, el significado que tiene una enfermedad muchas veces pasa por la relación que se establece con todas estas entidades. Es lo que Acrist y Latour denominan como, bueno, significado. Ellos decían, el significado no tiene que ver con algo simbólico, no tiene que ver con algo que otorgue únicamente un sentido social, sino que tiene que ver con la composición progresiva de una trayectoria. El significado es de qué manera una entidad se constituye progresivamente a partir de la articulación de distintos elementos. Bueno, de distintos elementos. La enfermedad contemporánea sería esta composición heterogénea. Es decir, que para que una enfermedad la entendamos, la practiquemos, tenemos que estar en contacto con estas entidades. Lo segundo es que las enfermedades están plenas de regulaciones tecnocientíficas, es decir, es complejo conseguir una enfermedad fuera de este escenario epistémico. Lo tercero es que existiría una especie de reorganización de la normalidad y anormalidad a partir de este escenario. Es decir, es factible redefinir lo normal y anormal a propósito de cómo varía, cómo se articulan estos conocimientos y estas tecnologías. En ese sentido, lo que operaría sería una transformación de los cálculos relativos a la propia vida, es decir, cómo estimamos nuestra relación con la vida en términos cotidianos y en términos de estos saberes. Y lo que creemos nosotros es que esto, en definitiva, lo que articula es un nuevo tipo de objeto patológico, un nuevo tipo de objeto patológico que se definiría por varias características. ¿Las puedo mostrar? ¿Sí? Bueno, la primera es que definen, crean y organizan distintas escalas. Es decir, las patologías de estos objetos están operando a distintos niveles de manera activa al mismo tiempo. Lo segundo es que desbordan el orden institucional en que son creados, es decir, desbordan el ámbito de los hospitales, desbordan el ámbito de los ministerios y afectan la vida cotidiana. ¿Cómo concebimos la vida cotidiana? Lo tercero es que la distinción local y global pierde sentido en esta forma. Es decir, los protocolos actúan en escala global y son tan locales que afectan cualquier práctica. Es decir, afectan cuestiones súper concretas, por ejemplo, cómo salimos, cómo entramos a los espacios, cómo practicamos la vida sexual, cómo prestar atención a nuestro cuerpo. Abordan solo lo visible, es decir, son actuales. Es decir, no se trata de abordar el ámbito de lo posible, sino de lo que acontece. Y de hecho, orientan prácticas concretas, prácticas que son visibles y que experimentamos.
refinen o tienen la posibilidad de redefinir la relación entre lo sano y lo enfermo. Afectan prácticas y recogen las cualidades del entorno para poder actuar. Es decir, recogen las posibilidades y los escenarios concretos en los que actuamos para estar presentes. Se pueden hacer presentes o pueden hacer presentes procesos patológicos o enfermedades antes de que exista algún diagnóstico y son un producto tecnocientífico. Es decir, la tecnología, la tecnociencia opera para poder hacer esto posible. De hecho, es posible solo a partir de la composición de entramados en los cuales estos procesos circulan y entran en acción. Entonces, ¿cómo nosotros concebimos este tipo de objetos? De hecho, y aquí es donde nosotros recurrimos a la filosofía procesual de Whitehead. La verdad es que este tipo de objetos, la verdad es que es difícil concebir este tipo de objetos en el sentido tradicional que concebimos los objetos. En el sentido de instancias que están ahí presentes, observables, describibles, perfilables, maleables fácilmente, sino que operarían a partir de procesos de índole distinta. Whitehead, de hecho, lo que plantea, bueno, una de las cosas que plantea, porque plantea muchas cosas, es que la filosofía aristotélica, escolástica, de alguna forma nos ha inducido a concebir que la realidad se compone en términos discretos, que nuestro cuerpo es una entidad discreta, por ejemplo, que tiene una forma y tiene una sustancia, que las cosas son discretas o tienen existencia porque son tangibles y pueden ser fácilmente reconocibles. Él dice que es un error asumir que todo lo que existe tiene una ubicación simple, en el sentido de esta discreción, no es discreción la palabra, de esta composición. Y también dice que es un error asumir que las entidades concretas son más reales que las relaciones. En el sentido que él dice que existiría procesos que son actuales, que son reales, que existen, que no cumplen con estas condiciones. Es decir, existen entidades que son reales, que afectan, que participan de la composición de cualquier proceso, pero lo hacen de una manera distinta. Él sitúa algunos ejemplos, de hecho esto no lo hace White, lo hace García Vaca, un filósofo español. Dice, por ejemplo, si pensamos en la gravedad, ¿qué es la gravedad? ¿Cómo actúa la gravedad? ¿Es real la gravedad? Cada uno puede decir, bueno, la gravedad es un concepto inventado, pero bueno, hay algo que pasa ahí. Hay algo que de alguna forma afecta la relación entre los cuerpos, y uno puede decir, bueno, no vemos la gravedad, no la tocamos, no es tangible, no es discreta, pero es real, es actual. Los campos electromagnéticos, por ejemplo, ¿hacen algo? ¿Son actuales? Bueno, ¿qué son los campos electromagnéticos? ¿Dónde están los campos electromagnéticos? O el color. Este juez que dice, el color ha sido concebido convencionalmente como una propiedad secundaria de los cuerpos. Pero la verdad es que el color también es una cosa, dice. El color está presente. El tema es que el color no tiene una locación específica. El tema es que el color no está en un único espacio. De hecho, tiene propiedades distintas, actúa de manera distinta. Whitehead dice que este tipo de existencia puede ser concebida a través de lo que él denomina como entidades eternas o entidades potenciales. Dice. Es decir, se trata de entidades actuales, reales, que afectan la vida, que de hecho que componen la vida, que permiten que la vida exista, pero que tienen la propiedad de ser ubicuas y eficientes. Es decir, no están en ningún lugar. No pueden reducirse a una única locación, pero son actuales, actúan, tienen efectos, son eficientes en ese sentido, hacen cosas. No están en espacios discretos, pero inciden en cómo se constituyen entidades, permiten que las entidades se articulen de determinada manera, o actúen de determinada manera, o que actuemos, o que hagamos cosas de determinada manera. Esos sentidos son completamente actuales y reales. Entonces, creemos que lo que ha pasado es que se ha puesto a disposición, a propósito de esta articulación tecnocientífica, un nuevo tipo de objetos, que son estos objetos potenciales, que son objetos que tienen la posibilidad de influir, de actuar en cualquier espacio de manera eficiente, que no tienen que estar necesariamente, es decir, están presentes pero no de manera discreta, sino que están presentes en el campo de cálculo, de posibilidades en el campo de cálculo de las acciones. Es decir, por ejemplo, si no sabemos dónde está el coronavirus, eh, no hay una locación específica del coronavirus, pero está presente. Y actuamos en consecuencia, actuamos en consideración de eso. ¿Cómo se ha hecho presente el coronavirus? A través de la disposición de proposiciones,
a través de la puesta en circulación de protocolos, a través de la puesta en circulación de conocimientos, saber. Es decir, el coronavirus está presente de una manera y actúa de manera eficiente sin que necesariamente esté presente de manera discreta, porque está presente a través de la constitución de un entramado. En ese sentido, este tipo de objetos dejan de estar localizados en un cuerpo y se articulan más bien por efectos semióticos, es decir, por la articulación de relaciones, por la articulación de redes de relaciones, que también son materiales, en el sentido que están compuestas de tecnologías, objetos concretos, entre otros, etc. Tiene la posibilidad de movilizar rápidamente fronteras, en el sentido de que gestiona la susceptibilidad, es decir, a través de la orientación por ejemplo, la orientación de lo que establecen los protocolos, fácilmente el límite entre lo normal y lo normal es movible, es afectable. Podemos prestar atención de manera distinta a determinados procesos según cómo se articulan estos protocolos, cómo se articulan estas redes de relaciones. El caso de la fiebre, es decir, variando solamente un indicador, podemos prestar atención a nuestro cuerpo de manera distinta para actuar también de manera distinta. Y están compuestas de elementos heterogéneos, es decir, actúan de esta forma semiótica. ¿Cómo se relaciona esto con la biopolítica? ¿Qué efectos biopolíticos tienen la composición de este nuevo tipo de objetos? La verdad es que es una pregunta abierta, pero lo que creemos es que este tipo de objetos, los objetos potenciales, lo que han hecho es redefinir cómo opera la biopolítica, en el sentido de que la tecnociencia, la biomedicina tiene la particularidad o la posibilidad concreta y recurrente de producir este tipo de objetos para afectar nuestro comportamiento, para afectar el cálculo que ejercemos sobre nuestro comportamiento, para afectar cómo nos relacionamos con los otros, con las otras, con los demás y con nosotros mismos, a través de la disposición de estas entidades. Yo quería simplemente hacer una pregunta muy corta. Es solo como mirar la relación de lo que plantean hoy con el tema del transhumanismo. Un poco también como retomando un trabajo que estoy haciendo con un estudiante que él trabaja como el transhumanismo y la cuestión de la genética a partir de una cita que hace Foucault en Nacimiento de la Biopolítica, donde dice que, pues en ese momento que él escribe, Nacimiento de la Biopolítica, habla de la genética, o que da el curso de Nacimiento de la Biopolítica, perdón, habla que la genética actual muestra una cantidad mucho más considerable de elementos de lo que podíamos imaginar hasta el momento, está condicionada por el equipamiento genético que hemos recibido de nuestros ancestros y permite en particular establecer en cualquier individuo la posibilidad de contraer tal o cual tipo de enfermedad a una edad determinada durante un periodo dado de su vida o de cualquier manera en cualquier momento de su vida. En otras palabras, uno de los intereses actuales en la aplicación de la genética a poblaciones humanas radica en permitir reconocer a los individuos en riesgo y el tipo de riesgo que corren a lo largo de su existencia. Entonces, teniendo en cuenta como que esa idea de genética, bueno, relacionada con la medicina que nos están planteando hoy, me gustaría saber qué piensa Jorge, digamos, de esa relación, hoy que se está hablando tanto de transhumanismo, si eso que se plantea desde la medicina, de las nuevas formas de concebir los cuerpos, desde la genética incluso, pues podríamos entrar en discusión en la biopolítica y el transhumanismo. Eso. Eu pensaria um pouco com Foucault, porque, claro, é uma cátedra Foucault, não tanto por dogmatismo, para justo pensando em um mínimo apego, uma mínima apreciação a las próprias ferramentas teóricas que Foucault nos apresenta nesses distintos momentos. E creio que o que torna interessante de Foucault que está toda hora rehaciendo sus herramientas conceptuales para pensar una serie de cosas, y eso es justamente el más interesante porque nos estimula que hagamos la misma cosa, o sea, que no podamos tomarlo de una forma dogmática o que tomamos toda hora la apreciación de un campo de pensamiento de esta manera. Y así, releyendo los cursos de Foucault, podemos decir que sus propios conceptos muchas veces que son considerados como conceptos un tanto estables, el biopoder, tomado de biopolítica, anatomopolítica o disciplina, es mucho más dinámico que imaginamos. Lo que tú utilizabas para describir cierta categoría de entidades como poseyendo una trayectoria, podemos decir el mismo
pelo conceito Foucaultiano. Desde quando utiliza, por ejemplo, en sus primeras formulaciones genealógicas el concepto de guerra civil para pensar las relaciones de poder, o aún cuando organiza una primera tópica vinculada a la oposición soberanía y disciplina, o como el final de la historia de la sexualidad o de En defensa de la sociedad, plantea una diferencia entre la soberanía y el biopoder dividido entre anátomo política y biopolítica, y de una manera muy interesante, y eso recomiendo muy vivamente que la gente se ponga a leer Seguridad, Territorio y Población. No solo por los ejemplos que Foucault utiliza de las epidemias como la viruela, pero es interesante cómo Foucault, cuando toma la biopolítica, y es una otra cosa, no es más una diferencia entre escalas, entre la producción de un individuo, producción de una población, pero una lógica que identifica inicialmente con las tecnologías de seguridad. Porque ya Foucault empieza a pensar una oposición entre esas técnicas de seguridad y la forma de la soberanía y disciplina, como totalmente una nueva lógica que busca mucho más estar atenta a esas trayectorias, esos temas, esos objetos que no son estables. Es muy interesante ver eso. Por ejemplo, cuando habla de la viruela, y eso nos pone mucho a pensar en cosas actuales, que más interesante que la vida o la muerte es pensar un nivel, y ahí entra todo el tema de la estadística, un nivel óptimo de muerte. Y así, por ejemplo, en Brasil actualmente así estamos pensando. El tema de la pandemia, no pensamos más, la muerte, no, es el promedio mueble que se hace a cada semana de las muertes. Entonces, ese es el tema y evaluamos cómo va la cosa, cómo la cosa sigue, considerando esa trayectoria de la curva. Estamos ahí muy metidos en términos semejantes. Y ahí también es muy interesante ver que cuando Foucault empieza a mostrar eso de una manera muy clara, súbito él borra, apaga todo, borra todo y dice, no, tenemos que cambiar para un otro concepto, que es de la gubernamentalidad. Y aunque plantee el concepto de gubernamentalidad, muy vinculado a la economía, las técnicas de seguridad, y una hora él va a decir, bueno, al final, ¿qué es? Pasado un curso y medio, va a decir, es la conducción de la conducta. Estamos mirando así como, mismo en situaciones de máxima complejidad, cómo es que podemos hacer esa sutil conducción de la conducta. Y yo creo que esa trayectoria del concepto ayuda a que podamos pensar, no tanto escoger pero pensar cómo podemos también formular conceptos en el tránsito para intentar entender el tránsito de la pandemia, porque la pandemia creo que a cada semana es una completamente distinta, como al menos vemos aquí en Brasil. Es una cosa totalmente distinta. Entonces, yo diría que tenemos aquí en esa situación objetos que tienen esa virtualidad que tú apuntas, conceptos con esta virtualidad y también formas con que nosotros podemos nos acercar también con esta virtualidad y trayectoria. Eso yo pienso de una manera muy interesante y, bueno, agradecer ahí tu presentación, es siempre una oportunidad para pensar un montón de cosas. Oye, gracias Jorge, qué bueno como dialogar con tu trabajo, que ya lo conocía un poco, pero que siempre tiene contraposiciones y actualizaciones que, como dice Arthur, te hacen repensar como distintas cosas, ¿no? Y estaba, o sea, bueno, tú planteas que el protocolo como un uso, o los distintos usos que se le dan, también permite cosas, como que permite hacer el protocolo, que de alguna forma que agencia los protocolos. Y yo creo que la sutileza que antes se daba como con los protocolos, por ejemplo, en salud, como los protocolos de guía GES, que o sea, que no hay que ignorar y que tú lo tomabas antes en otras presentaciones, el tema
de la gestión, ¿no? De la gestión de la patología, de los otros saberes de cálculo económico que hay detrás para establecer, por ejemplo, las garantías explícitas de salud, las guías clínicas. Entonces, si bien está una relación con la evidencia, ¿no? Con la evidencia y los tipos de evidencia, como de conocimientos respecto de qué constituiría ese diagnóstico, cómo se constituye, cómo se hace realidad y qué pasos o qué estrategias, qué gestiones se pueden hacer como para abordar terapéuticamente ese diagnóstico, es una línea, pero que claramente lo que ha generado también los protocolos en el contexto chileno es que se ha superpuesto el cálculo económico respecto de cómo se va a garantizar esa salud, ¿no? Y ahí se empiezan a entremezclar, y como te escuchaba que habían hecho etnografía en los hospitales, me gustaría si te pudieras referir un poco como a los hallazgos en el trabajo de campo, porque una de las cosas que vehiculizan los protocolos, esto yo lo veo en la práctica cotidiana de los centros de prácticas nuestros, en distintos centros de salud, ya sea CEFAM, hospitales, bueno, incluso colegios también, pero con otra línea, para no mezclar, es cómo finalmente la evidencia, ¿no? El cómo pensar la patología que se haga como realidad, es súper discutible, ¿no? Como cuando el cáncer es cáncer, cuando aparece, cuando deja de existir, pasa por un algoritmo, cómo la gestión, de alguna forma, empieza a superponerse a la existencia de este diagnóstico, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, lo que tú comentabas de esa escena en que está el algoritmo pegado en las consultas, ¿no? ¿Quién, quién acata y quién no acata ese algoritmo? Porque yo diría que una de las resistencias más importantes de apropiarse de ese tipo de protocolos es justamente el gremio médico, po. El gremio médico es uno de los que más se resisten por distintas circunstancias y finalmente son los otros integrantes. Entonces, como un poco como de tu trabajo de campo, si puedes referirte a esos cruces, ¿no? A esas relaciones, a esas interconexiones, más como del tema de la gestión, ¿sí? Eso. Primero es que, claro, esto de los no discretos es algo propio del pensamiento Foucault. Entonces, entramos inmediatamente en una escena muy familiar en términos de cómo ver lo epistémico. Y en esos términos se me aparece la noción ya clásica a esta altura, pero muy presente, y que también puede que esté presente también en los análisis que ustedes realizan en términos etnográficos, que es el enunciado. ¿Te fijas? Entonces, un protocolo es un enunciado, ¿te fijas? Es relacional, ¿cierto? Tiene una naturaleza en el propio ámbito en el cual se produce, genera condiciones de posibilidad de aparición, ¿cierto? De objetos. Entonces, este elemento relacional y constitutivo en términos de saber y de las posibilidades que genera, está bien presente. Entonces, también es una línea de enriquecimiento también para efectos de la base de análisis y discurso también que está en estos estudios. Entonces, yo creo que hay muchas líneas todavía para seguir conversando y potenciando en términos a esto de los objetos, ¿cierto? Los objetos en términos de su producción, ¿sí? Aunque se nos aparezcan como algo dado, ¿cierto? Aunque se nos aparezcan como algo discreto, la pregunta crítica es cuáles son las condiciones que han hecho que sean así, se nos aparezcan así y los veamos así. Entonces, parte también, ¿cierto?, de la tecnología es que veamos que la enfermedad es discreta, ¿cierto? Entonces, claro, tengo el coronavirus, lo puedo tener. ¿Te fijáis? Eso es algo como
Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace posible aquello? Está como en esa premisa crítica que no dudo que la tiene también permanentemente el estudio de ciencia y tecnología. Eso por ese lado. Y te quería hacer una consulta que si me pudiera explicar un poquito porque no me quedó claro. Respecto al punto 4, ¿cierto? Así como de las conclusiones, podríamos decir, de que se abordan solo lo visible, ¿ya? Son actuales. Y ahí es como una discusión en términos de, tú decías, de lo Aristóteles, de la potencia y la posibilidad, algo así. Em, porque en lo relacional, por lo que entiendo, ¿cierto? Está lo actual y lo posible. O sea, hay una posibilidad también, no sustantiva, pero sí una posibilidad de actuar respecto de un objeto, ¿cierto? Entonces, la distinción entre lo actual y lo posible, que es una distinción importante en esa línea de pensamiento también filosófica, ¿cierto? Que después se va a desarrollar más en líneas más sistémicas, tal vez, desde Whitehead, ¿cierto? En adelante, con Spencer Brown, ¿cierto? Esa distinción, porque yo creo que en torno a estos objetos que tú señalabas, son producidos, ¿cierto? Para que haya una actualidad, pero con posibilidades. ¿Te fijas? Que desde genera condiciones de posibilidad también. ¿Sí? Entonces, por eso a lo mejor no lo entendí bien yo. Si me pudiera explicar ese punto 4, ¿ya? En torno a este tema de solo lo visible y que son actuales. Eso, y reitero el agradecimiento y felicito por el trabajo. En un comienzo como que pusimos hartos temas relativos a la enfermedad, a la pandemia sobre la mesa, que después fueron derivando en otras cosas, y ahora que ya estamos prontos como a terminar, pues, hace capicúa, ¿no? Volvemos un poco a esto que todavía nos tiene aquí un poco confinados, y precisamente tu intervención toca el punto, o sea, esta suerte de dislocación de estas dicotomías tan modernas de sujeto y objeto, del aquí y el ahora, del más acá y el más allá, que en cierta medida tú vienes como a intentar entregar una suerte de llaves de estas cajas negras que constituyen eso que hoy día, bueno, que Timothy Morton llama los hiperobjetos, los objetos que desafían un poco la cuestión temporal, ¿ya? Y tienen alcances hacia el pasado, pero también tienen alcances hacia el futuro, que desafían la cuestión espacial, que desafían diferentes escalas, y que en el caso, por ejemplo, de Timothy Morton, tienen que ver con postular una suerte de ontología que nos permita enfrentar cuestiones, por ejemplo, del tipo ambiental, cuestiones que reclaman visualizar las relaciones, poner en evidencia las conexiones, poner el mundo en su dinamismo, podríamos señalar así, ¿ya? En su total conectividad. Entonces es muy sugerente, más que preguntas son como comentarios o sumar quizás algunas ideas a lo que tú señalaste, y en primer lugar esta cuestión de la evidencia, ya que señalaste al comienzo de tu exposición, porque precisamente, al parecer, la pandemia hizo que la medicina, o que cierto enfoque en la medicina, tuviese que, no sé si alejarse un poco de la evidencia, pero ponerla en otra perspectiva, dado el enfoque preventivo. O sea, parece que el enfoque preventivo, sobre todo a nivel epidemiológico, obliga a renunciar a ciertas evidencias. Hemos visto en los últimos días que que el examen del PCR agarra simplemente una colita, un detalle de la cadena de ADN del virus, y que por lo tanto aquella persona que el PCR le sale positivo puede tener otros virus, puede estar enfermo de otras cosas, ¿ya? Pero sin embargo, recae sobre él alguna medida sanitaria efectiva, confinamiento, control, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, también parece ser que esta medicina que hasta ahora había sido como dominante, hegemónica, la de la evidencia, la del dato, que tenía esta supremacía de lo molecular, de esta célula de análisis que tú también bien señalaste, remite como a una, es muy aristotélica, remite como a una sustancia que ocultaría o que encerraría las razones, es antiecológica en cierta medida, porque nos reduce el enfoque, nos reduce la mirada a cuestiones que no dan cuenta de su entorno y no dan cuenta de sus conexiones, ¿ya? Quizás estaríamos obligados un poco a salir de la camisa de la evidencia, precisamente porque son poco científicas, o porque precisamente porque la ciencia que tienen es demasiado estrecha, está dicotomizada, está encerrada en el dato duro, y parece que ya los datos no son tan duros, sino que se esconden en otros lugares del espacio y en otros lugares del tiempo. Aquí hay una cuestión muy desafiante también en términos ontológicos. Y tomando un poco lo que decía Harold y lo que decía Arthur también, con esto cierro, claro, esto yo creo que en parte puede que Foucault lo haya olfateado. O sea, yo pienso ahí en la arqueología del saber, hacia el final habla como de otra arqueología, y ahí como que delira con algunas cuestiones, y habla de dar una prioridad al milieu, ¿ya? O sea, habla de, de cómo en cierta medida hay cuestiones que rebotan en el medio, pero que ordenan y configuran un tipo de subjetividad. Y en cierta medida, yo creo que lo que está haciendo Jorge aquí, y hay apuestas como en esa dirección, es a descentrar a la biopolítica en términos antropológicos. O sea, también hay un gobierno de la vida a través de los objetos. También hay un gobierno de la vida a través de las condiciones de vialidad, de las condiciones sanitarias, de los modos de tránsito. No sé cómo irá a ser el conducirse en el medio abierto el día de mañana, ¿ya? Y yo conversaba hace poco con un amigo respecto, bueno, lo que vino a ser el SIDA, o sea, N de relaciones íntimas que eran desprotegidas, en términos así coloquiales, pasaron a ser mucho más normadas, mucho más protocolizadas. Yo creo que vamos a entrar a otro régimen de relaciones que desde luego van a tener un efecto en las subjetividades. Y ahora ya no se va a tratar únicamente del sujeto, del individuo, de lo humano en definitiva, sino que, tal como lo señala también la Luz María, nos va a obligar a reconsiderar no tanto que las cosas nos gobiernen, sino que lo humano también estaba hecho de lo que tenía fuera. Y en eso me quedo. Gracias, Jorge, por haber aceptado la invitación a exponer acá. La verdad es que yo también comparto la idea que se ha dicho que el Jorge siempre su análisis te generan ahí ciertos sismas. Yo lo encuentro lo admiro bastante su trabajo. Quería comentar dos cosas. La idea misma del protocolo. Yo ahora terminé un trabajo, lo envié a una revista, está recién enviado, sobre los protocolos de género y lenguaje no sexista en las universidades. Y que la verdad son complicados, porque son nuevas formas de normalización, creo yo, ¿ya? Que intentan resolver situaciones que, reafirmando justamente los ejercicios de soberanía de la institución a la cual se quiere desmontar, supuestamente desde el feminismo, desde un lugar más crítico. Y en ese trabajo, me fui metiendo con la historia del protocolo, que es fascinante, ¿ya? Porque el protocolo, por excelencia, es un documento de poder, ¿ya? Que tiene que ver con el poder, en el sentido de que se usaba eran el conjunto de normativas y reglamentos del rey, ¿ya? Y que se usaban en el imperio, ¿ya? En el imperio bizantino, ¿ya? Como representantes del rey, ¿ya? Entonces era como que lo llevaban a los embajadores y llevaban las normas, las reglas, las llevaban como a las colonias, ¿ya? Y lo interesante además es que el protocolo tenía
estaba inscrito con el rostro del rey. Ya no solo era un conjunto de documentos, sino que además tenía la inscripción, la marca del rostro del rey. Entonces ya desde su origen el protocolo es bien interesante, porque en el fondo habla también pienso como cuando Rawls habla de este poder a distancia, ¿ya? Que en el fondo el protocolo reemplaza el poder soberano, o reemplaza a la persona del rey, ¿ya? Y por eso es la importancia de que tenga el rostro del rey. Pero a la vez el protocolo también ha ido derivando en la idea de ceremonia, ¿ya? Los protocolos, esta idea del protocolo ceremonial, entonces como una forma también es como una especie de escenario, entonces el protocolo tiene mucho significado, pero de alguna manera todos tienen que ver con esto de cómo, con gobernar la conducta, ¿ya? O sea, siempre se llega a ese punto, ya sea como contenido, ya sea como forma, pero también como escenario performático, diría yo, o como performance mismo. El protocolo mismo es una performance, ¿ya? Entonces, por eso encuentro fascinante en el fondo esta idea del protocolo mismo, y además lo interesante es que yo hablaría más bien de protocolos, ¿ya? Porque tendrían la característica de gobernar sus propios objetos y construir sus propios objetos, ya que un poco lo que estaba señalando. Entonces, en su propia naturaleza etimológica está desde ahí. Entonces, ahí lo que quería comentar es cómo, en el fondo también el protocolo es un marco de inteligibilidad, diría, ya, en términos de que, por ejemplo, en el caso de la violencia, los protocolos de violencia construyen formas de violencia, construyen en el fondo lo que es violencia de lo que no es violencia. Entonces también es como un marco, como esto que trabaja la Butler de la fotografía, ¿ya? O sea, es un marco que define qué está dentro, qué está afuera, ¿ya? Y a la vez que esos mismos contornos de lo que está, de esos límites quedan totalmente borrados, ¿ya? Y ahí es interesante porque el ejercicio crítico ya se desplaza a más que señalar que está dentro, que está afuera, sino justamente como fotografiar esos marcos, ¿ya? Como hacer visibles esos marcos, ¿ya? O esos escenarios, ¿ya? O cómo se construyen esos escenarios, por un lado. Y por otro lado, también pensando en la crítica al humanismo, yo creo que también apuntaría que sí, hoy día es novedoso y la importancia de desmarcar la biopolítica desde el humanismo, que me parece que muchos conceptos hay que desmarcarlos desde del humanismo. Pero a mí me parece que, por ejemplo, hay figuras bien interesantes que están hace rato instaladas, como la figura del cyborg, por ejemplo, ya que en el fondo, más que volver a una visión o una interpretación humanista del cyborg o identitaria, que el cyborg sería algo, ya como esta cosa rara cuando se habla como esta especie de oxímoron, el cyborg como una identidad cyborg, si justamente el cyborg lo que tiende es la antiidentidad, justamente en la crítica, y más bien cómo se desplaza nuevamente esa crítica al plano de la relación, que es lo que viene a decir Haraway. Haraway dice, el cyborg es la relación en el fondo, ¿ya? Eso es lo que interesa en el cyborg, no el resultado, sino más bien el hecho de poner en relación cuestiones de distinta naturaleza, ¿ya? Y por otro lado también que me pasa que la crítica o desmarcar la biopolítica de una antropología en el fondo, también tiene que ver con el nivel de la escala, que yo igual he insistido harto con eso, ¿ya? O sea, todavía seguimos funcionando con una escala antropológica, pero ¿qué pasa con las escalas, por ejemplo, que nos están poniendo estos nuevos objetos que aparecen a propósito de las nuevas tecnologías de visualización, por ejemplo? Cuando ya las escalas que tú puedes ver son escalas microscópicas, ¿ya? Y que muchas veces el poder regulador también intenta actuar, aunque sea uno lo piense como medio de ciencia ficción, pero en el fondo se hace realidad, ¿ya? Aunque sea todavía en la ficción, ¿ya? Pero sí lo estamos viendo ya que muchas políticas están metidos con el tema neurocientífico y todas estas escalas microscópicas. Eso es lo que quería comentar. En primer lugar, agradecerle a Jorge la exposición.
que a mí me impresionó mucho, voy a tratar de explicar, o sea, a mí me impresiona mucho esto de que he estado todos los días en todas partes, que es el asunto de los protocolos, ¿no? O sea, cómo nuestra vida, no solamente nuestra vida sanitaria, sino nuestra vida política, empieza a sentir de que los protocolos se vuelven cada vez más importantes. Incluso si estamos en algo políticamente que es el tema constituyente, bueno, a lo que apuntamos es a un asunto protocolar, ¿sí? En el sentido en el sentido más puro, o sea, el protocolo es un conjunto de instrucciones, ¿no? Y es un conjunto de instrucciones además escritas, ¿no? Y es pariente del algoritmo, ¿no? Que es otra manera de construir protocolos, ¿no? En el sentido de ser un conjunto de instrucciones. Entonces, un poco la pregunta es, ¿en qué situación estamos? En una situación de quiénes son aquellos que hacen los protocolos, ¿no es cierto? Y quiénes son aquellos que recibimos los protocolos. Y lo pienso fundamentalmente en lo constitucional, ¿no? Y con esto termino. Yo sé que me estoy saliendo un poco de la exposición de Jorge, pero me agarro de lo protocolario. O sea, piensen ustedes que el protocolo que tenemos en este momento es que cualquier cosa nueva que queramos de acordar como conjunto de instrucciones políticas, que es precisamente la Constitución, ¿sí?, va a tener que ser aprobada por 2/3, lo cual es reconocerle a 1/3 el derecho de veto. No sé si me explico. Entonces, en ese sentido es como yo haría la pregunta de, desde la capacidad de análisis que nos ha propuesto, es cómo afrontamos la situación actual, ¿no es cierto?, de un protocolo dado y cuál es la manera de ponernos frente a ese protocolo. ¿Sí? Yo anoté todas las preguntas y la verdad es que me parece súper interesante poder conversar acerca de esto. A ver, primero sobre Luz María, la relación entre biopolítica, transhumanismo y genética. Bueno, primero señala que, claro, los objetos potenciales se relacionan con esta transformación genética, pero no se reducen a la genética, en el sentido de que quizás podría ser un componente, la molecularización podría ser un componente, pero en realidad refiere más bien al campo de cómo afectar el comportamiento, de cómo lograr transformar la relación que tenemos con el comportamiento. Y la verdad es que la discusión entre biopolítica y genética está de alguna forma tratada en algunos textos del año 2000. Bueno, en este libro La política de la vida en sí misma de Nicholas Rose se trata este tema, por ejemplo. De hecho, plantea un término, Rose, que quizás ya lo han conversado, que es la idea de etopolítica, para desplazar la pregunta por, bueno, cómo el poder securitario que opera sobre la generalidad, la regularidad de la vida, se desplaza a un nivel en el cual tenemos una relación con nosotros mismos a propósito de la pregunta por qué nos compone, y cómo optimizar o mejorar esto que nos compone. La etopolítica es la pregunta por el horizonte que se crea cuando podemos transformarnos nosotros mismos, que quizás está vinculado con el trabajo respecto al transhumanismo. Es decir, cómo ser más que humanos, o cómo transformar o desplazar al humano, cómo afectar al humano para dejar de ser humanos, o ser más que humanos, o pasar a una relación distinta. Entonces, claro, yo creo que hay una articulación súper interesante respecto a cómo seguir preguntándonos cosas sobre cómo nos afectamos, nos transformamos, podemos transformarnos, y esto tiene se organiza en términos políticos. La cuestión es que quizás la idea de hablar de objeto potencial hace referencia, claro, a cómo hay cosas que pasan por esta pregunta que abre la genética, pero también a cómo hay cuestiones de otra índole, sutiles, que tienen que ver con, no sé, cómo ordenar la entrada a un espacio, cómo ordenar el desplazamiento, cómo ordenar la distancia entre nosotros. ¿Por qué, como decía Harold, aceptamos estos supuestos? ¿Por qué? ¿Qué condiciones se generan para que efectivamente actuemos en concordancia con eso? Y eso tiene que ver con lo que hablaba Arthur, de que, y perdona Luz María, quizás podemos volver a hablar sobre la pregunta, que parece súper interesante, pero tiene que ver con lo que hablaba Arthur, que respecto a, bueno, claro, Foucault ya ha planteado elementos para esto. Y claro, yo creo que una cuestión de contexto, todo este trabajo partió de una pregunta empírica,
concreta que tenía que ver, bueno, ¿qué son las enfermedades ahora? ¿Qué es una enfermedad? ¿Qué significa una enfermedad? Y a partir de eso, bueno, captar de que están muy articuladas con protocolo, que están articuladas con tecnología, de que para que se haga real tienen que pasar muchas cosas y el cuerpo como que empieza a ser un componente, pero no es el único componente importante de todos estos procesos. Claro, la pregunta quizás, claro, todo esto se articula quizás en la racionalidad gubernamental, que quizás ni siquiera ya es tan biopolítica, sino que más bien gubernamental. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo opera la gubernamentalidad en términos biológicos? Por ejemplo, ¿de qué manera se crean disposiciones, se crean ordenamientos, se crean tecnologías, materialidades que permiten efectivamente organizar nuestro comportamiento? Entonces, más que una pregunta, en esa dimensión se trataría, la intención era, claro, indagar, bueno, ¿de qué manera efectivamente operan entidades que efectivamente logran incidir en en qué es lo que hacemos? Y sobre todo, bueno, ¿qué naturaleza tienen estas entidades? Que claro, no es discreta. Foucault, claro, habla principalmente de cómo emergen procesos a propósito de relaciones. Pero implica considerar que incluso la política opera en este nivel que no es discreto, que implica que no es el de las posibilidades necesariamente, que es lo que preguntaba Harold. Y esto tiene que ver con lo que le planteaba Arthur, de que no son virtuales, que la virtualidad remite a un campo de realidad que no es actual. De hecho, la distinción o el enunciado de esto de decir, bueno, que son actuales, son reales, viene más bien de una distinción que plantea Pierre Levy en un libro que se llama ¿Qué es lo virtual? Que él plantea esta distinción, que creo que también la trabaja Deleuze, que es que, claro, lo virtual no se opone a lo real, sino que lo virtual se opone a lo actual. Lo que se opone a lo real es el campo de lo posible. O sea, lo que es posible no es real, pero algo que es virtual sí puede ser real. Y algo que es actual, en realidad, se opone a este campo de lo virtual que tiene que ver con un campo de transformaciones ilimitadas, por decirlo así. Un campo, la imaginación, por ejemplo, es virtual. La virtualidad existía antes de las tecnologías. La virtualidad existe cuando leemos un libro, por ejemplo. Es lo que plantea Levy. En ese sentido, al decir que estos objetos son actuales, tiene que ver con que se desplazan por cuestiones muy concretas, por cuestiones que están aquí, que se pueden describir en ese sentido. Se puede escribir un enunciado, se puede escribir una proposición, se puede escribir qué es lo que pone en relación, se puede escribir la relación. Y ese es el campo de lo que se gobierna. Es el campo de acción, que no es el campo de lo posible, no es lo que podría ser, sino lo que estamos haciendo. Por eso también esta opción por hablar de prácticas preparatorias en vez de prácticas presintomáticas, que tiene que ver con que cuando, por ejemplo, estamos ante la eventualidad de tener una enfermedad, hacemos algo, actuamos en ese sentido. Si capto que puedo tener un diagnóstico COVID-19, también opera algo. Siento cosas, me desplazo de una manera particular, me alejo, por ejemplo. Eso es actual. A eso hace referencia el tema de que se trata de objetos actuales. No es posible, no es que podría llegar a hacerlo, sino que lo hago. Este tipo de objetos plantearían estas preguntas. Bueno, ¿estoy o no estoy enfermo? ¿Qué hago si estoy o no estoy enfermo? Julián Daston dice esa distinción entre agenciamiento y la configuración del gobierno de la vida. Quizás me puedes explicar un poquito más para hablar de eso, Daston. Me parece que esa es como la definición, la que tú estás planteando es una definición laturiana, o sea, de la teoría de la agencia de red, ¿no? Y también lo que plantea Harold, trato de tratar de hacer la traductibilidad, ¿no? Como diría Latour, viene de las relaciones de poder que configuran las posibilidades de agencia. Entonces, el protocolo cobra vida, ¿no? Es un objeto vivo, etcétera, y produce realidad. Pero produce realidad en función también de lo que había dicho Foucault con el tema de la arqueología del saber, o sea, como un saber que ejerce poder. Y para que yo me sienta enfermo y vaya al médico privado o vaya al médico público, hay una configuración de relaciones de poder que están detrás. Y un no saber. Y disponerse a ser objeto de ese objeto llamado protocolo. Entonces, esa es como yo creo que como la distinción que propondría entre ese tema del gobierno de la vida y el agenciamiento. Perdón. ¿Sabes qué? A propósito de eso, yo creo que hay una pregunta ahí. Bueno, ¿qué es el poder? ¿Cómo se actualiza el poder? Uno puede decir, son razones de fuerza. Bueno, ¿qué es la fuerza? ¿Cómo concretizamos esta fuerza? Y Latour tiene un texto que se llama El poder de las asociaciones. Y lo que plantea en grandes términos ese texto es que el poder, en términos concretos,
es no es la posibilidad, es la organización estratégica de asociaciones. Es decir, no se trata tanto de decir, bueno, el poder ejerce su fuerza, bueno, pero ¿cómo ejerce la fuerza? Concretamente, y de manera, y esto lo dice Foucault, el poder son condiciones estratégicas, es estrategia. La estrategia es la posibilidad de controlar relaciones, de controlar asociaciones, de hecho. En ese sentido, finalmente, oye, se me fue lo que quería comentar, pero tiene que ver con que cuando se habla de gobierno, cuando se habla de conducir conductas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de organizar estratégicamente un campo de acción. Entonces, no estamos hablando del poder en etéreo, estamos hablando de concretamente cómo se organizan las relaciones. Y claro, los protocolos, y lo otro, el protocolo yo no sé si actúa. Y aquí retomo algo de lo que decía la Claudia. No es el protocolo el que actúa, lo que actúa es la relación. Es decir, un protocolo por sí mismo no hace nada. Un protocolo por sí mismo puede estar ahí desplazado. Hace algo cuando entra en relación con un cuerpo humano, por ejemplo, cuando es interpretado, cuando afecta la acción. El profesional tampoco hace nada en ciertos escenarios, sino a través del protocolo. Es decir, de hecho, y esto es lo que habéis presentado quizás otra vez, que es que lo que se establece entre un protocolo y un profesional es lo que Whitehead denomina como una relación de prevención. Prevención, Whitehead denomina, es cuando se genera un vínculo particular en que entre las entidades adquieren algo de la otra. Es decir, un profesional con un protocolo hace algo distinto que el profesional sin el protocolo. El protocolo con el profesional hace algo distinto que por sí mismo y solo. En ese sentido, si hay poder ahí, es porque es posible esta relación. Y actúa a través de esta relación. Y las posibles relaciones que también se constituyen a propósito de eso. Castigo como... No sé, por ejemplo, tú decías que dentro de ese saber médico o también de esa posición médica había una diferencia en el término del uso del protocolo. O sea, como que los médicos médicas, podían reservarse todavía como un espacio de gobierno el aplicar o no aplicar el protocolo. ¿Cachai? Pero eso tiene que ver también con el castigo. O sea, si no hay castigo si es que tú no ejerces ese protocolo, si no lo ejercitas, si no lo utilizas. En Chile no hay castigo. Ya, entonces, en España sí, en Chile no hay castigo. Lo que sí pasa es que hay una especie de reflexión, de esto hay como una reflexividad de los profesionales que indican, bueno, si yo hago lo que dice el protocolo, puedo facilitar que un paciente pase más rápido por un procedimiento, que es lo que planteaba Marcelo respecto al GES, por ejemplo. En algunos casos, estos protocolos permiten que se aceleren ciertos procesos. Y en términos súper concretos, por ejemplo, en un hospital en el que hacíamos observaciones, la regularidad que adoptó el hospital es que marcar con un timbre los procedimientos que forman parte de un protocolo GES y los que no forman parte de un protocolo GES. Todo lo que estaba marcado por el timbre pasaba súper rápido por todos los procesos. Exámenes, diagnósticos, tratamientos. Si el papel no tenía el timbre, la realidad se generaba de manera completamente distinta. Entonces, lo que hacen estos procesos, claro, no sé si operan por el castigo, necesariamente. Ahora, sí hay castigos generales, por ejemplo, si no se hace lo que dice, por ejemplo, esta política pública, los hospitales dejan de tener financiamiento, en algunos casos, a propósito de la garantía de calidad. Es un castigo, claro. ¿Pasa por el protocolo? Sí, pasa por el protocolo, pero pasa también por una organización financiera general, por cuestiones que también pueden estar protocolizados, no sé. Claro, el castigo puede ser un componente importante. Y el castigo tiene que ver también con plantear ciertas asociaciones. Perdón, una pequeña intromisión. Yo creo que, al menos en salud, ¿no? Más que el castigo, es la posibilidad de existencia. Claro. Yo creo que eso es lo más heavy, porque, o sea, no tener financiamiento no es un castigo, es una imposibilidad de existir. Claro. Entonces, Sí. la existencia está vinculada a la protocolización hoy en día, y no solo en salud, en educación, Pero es que ahí también son distintas, o sea, en el fondo los propios protocolos establecen la naturaleza de la forma en que van a regular las relaciones, porque, por ejemplo, en el caso de los protocolos universitarios, el mismo protocolo
establece sí que si no se usa el protocolo hay sanciones. Entonces, en ese caso, ya, no sé si un castigo, pero sí hay una sanción. Entonces, tú podrías después decir, no usó el protocolo, entonces hay una sanción administrativa, por ejemplo. Sí, el protocolo es como, claro, algo que va más allá incluso del pensamiento de los tipos lógicos y eso de Whitehead y Russell, que se reentra a sí mismo. Es como que, como dice la Claudia, son súper reflexivos. El propio protocolo se incorpora a sí mismo Sí. si va a estar o no va a estar. Entonces también direcciona cómo actuar en relación al mismo y la sanción posible, ¿cierto? Si no lo ocupas. Entonces es un elemento, un objeto bien complejo, bien relacional, bien cibernético, como también lo olfateó Foucault en su momento. O sea, hay hartos escritos que no están obviamente publicados, pero que son las lecturas que Foucault hizo sobre la cibernética. Y eso es un elemento súper interesante que nos contaba el Edgardo Castro la otra vez de las cajas de escritos que tiene sobre lecturas. Entonces hay un montón de cuestiones que en su olfateo ya estaba considerando todos estos avances de la ciencia producida casualmente después de la Segunda Guerra Mundial y en Estados Unidos. Entonces, En la Segunda eso Guerra es. Mundial, porque la teoría cibernética está en medio de la Segunda Guerra. Claro, pero está ahí, Estados Unidos lo está Estaban pensando ahí muy los bien después en misiles, Harvard y Palo Alto, Escuela de Palo Alto, todo eso. los misiles ahí, de ahí Sí, salieron. están ahí, claro. Claro, yo no sé si... quizás después podemos tomar eso, pero sobre el tema si son sistemas cerrados los protocolos, yo no sé si están así. De hecho, esto yo creo que se vincula con la pregunta de la Marcela. Claro, ¿cómo operan los protocolos? Yo creo que hay dos estratos para comenzar. Uno, primero, los protocolos son objetos políticos, es decir, no se crean desde otros, o sea, no se crean solamente de enunciados y de evidencia, sino que hay discusiones, hay problemas. De hecho, lo que digamos en el Ministerio es que para llegar a establecer la composición de un protocolo, la verdad es que la evidencia es un componente, pero también operan otros regímenes de verdad. O sea, opera la definición que hace el ministro. Hay una cita que hemos jugado varias veces ahí de cuando se organiza que una enfermedad se divida en dos porque sonaba bonito que fuera G80 y no G79, políticamente. Em, operan sensibilidades éticas de los mismos profesionales que lo componen, operan cómo opera o no la tabla Excel, que si se organizan o no se organizan, cómo se operan las casillas, cuestiones políticas, los pacientes que se encadenaron en el Ministerio de Salud también hicieron que fuera posible, por ejemplo, organizar de determinada forma un protocolo. Entonces, yo creo que son, más que cuestiones cerradas, sino son como abiertas también a otro tipo de sensibilidad. Esto nosotros en un paper hablamos de los entramados sensibles de verdad, en el sentido de cómo se organiza la verdad en estos escenarios. Que la evidencia es un componente, pero interactúa de manera sensible con otros procesos también, que puede organizar una priorización. Y respecto a cómo operan en los contextos clínicos, claro, yo no sé si todos los profesionales lo ven como entidades externas o impuestas, porque de hecho los mismos protocolos se componen por los médicos. De hecho, quienes ordenan algunos procesos tienen que ver con médicos que son invitados a decir determinadas cosas. No son todos los médicos, pero no sé si será por las redes que se van tejiendo o no, pero de casualidad me he encontrado con personas para hacer determinadas entrevistas que habían participado y no fue un muestreo por bola de nieve, sino que de casualidad iba al hospital y dijo, yo fui a la sesión de expertos, yo fui a la sesión de expertos, a mí me invitaron, no sé. Entonces, de hecho, muchos profesionales dicen que los protocolos integran cosas que ya se están haciendo o que no los consideran porque en realidad es lo que han hecho habitualmente. Entonces uno dice, bueno, esto entonces tiene que ver con que no usa los protocolos o con que ya está actuando antes o está actuando de alguna manera. Claro, se trata de entidades que pueden ser incómodas, pero incluso si son incómodas, están compuestos por los mismos profesionales o estando presentes generan determinadas posibilidades si no se usan o se pueden usar de manera distinta también. Lo que les comentaba en el Hospital San José, hicieron posible que se compraran material muy concreto, que eran unas vendas particulares que no tenían para intervenir las caderas, porque estaban en el documento del Ministerio de Salud, porque estaba en la guía de práctica clínica. Claro, fue un aliado político, por decirlo así. Puede ser actuado de otra manera, claro, porque es un objeto, quizás. Y dependiendo de las relaciones, dependiendo de los tramados, va a hacer cosas distintas también. Claro, la pregunta es que, bueno, hace cosas.
hace cosas a propósito de las relaciones que se establecen. Eh, y, y bueno, Harold ya hablaba de la distinción entre lo actual y lo potencial. Ahora, el tema es que cuando Whitehead expresa este concepto o habla de potencial, lo que intenta es distinguirse de la idea potencial de Aristóteles, en el sentido que lo potencial es lo que no está haciendo. Dice, no, lo potencial está haciendo, pero está haciendo de una manera distinta, como una potencia, una fuerza, por decirlo así, pero una fuerza que tiene una naturaleza distinta. Y claro, yo creo que no se contrapone al discurso Foucaultiano, sino que uno se pregunta, bueno, ¿cómo opera esto? ¿Qué tiene que constituirse para que esto opere? Lo que plantea Tuyen, la verdad es que me parece súper interesante, claro, de hiperobjeto, cómo se puede relacionar con esta aproximación. Hay una cuestión de la noción de evidencia que me parece interesante, que es la etimología de la evidencia. De hecho, la etimología de la evidencia dice lo que se hace visible, y está compuesto de ex, que lo tenía anotado en alguna parte, por eso lo estaba buscando. Ex, que es un indoeuropeo que significa fuera de, y encia, que es la cualidad de ser un agente. Es decir, la evidencia, por decirlo de alguna manera, es algo que hace algo también. Hace algo desde alguna parte, hace algo que está haciendo visible, o haciendo que se haga visible a propósito de otras acciones. Es decir, la evidencia también tiene algún tipo de agencia. La cuestión es que, como les comentaba, esta evidencia no se compone únicamente de la ciencia, sino que tiene un carácter quizás más complejo y heterogéneo. De hecho, y tampoco actúa orientando verdades. A propósito de este trabajo en el ministerio, hemos trabajado, por ejemplo, la cuestión de cómo lo que opera en realidad no es un conocimiento cierto sobre la población, sino que lo que hace la evidencia es abrir conjeturas, es abrir especulaciones en ese sentido. De hecho, la evidencia solo es posible en tanto permite generar conversaciones entre expertos y que los expertos permitan argumentar como si fuera verdad un determinado proceso. De hecho, lo que nos preguntamos ahí en realidad es, bueno, ¿qué es la biopolítica? Si muchos de los enunciados que componen la biopolítica operan en estos términos de generalidades, o en términos como sobre la agencia o el ejercicio sobre una población, pero siempre entendiendo que la población no refiere a una cuestión general que exista, sino refiere a algo que se produce localmente. Hablamos aquí ahora de la población y entendemos que la población se comporta de determinada manera y entendemos y legitimamos como verdad localmente que esto acontece de esta manera. Pero son especulaciones, porque nunca llega la población a ser completamente descrita, nunca llega a ser completamente abarcada o confinada o circunscrita. Solamente esto opera de manera coherente en términos locales. Entonces la evidencia en realidad entra en este juego, abre conjeturas, pero abre conjeturas sobre un campo de acción que no es inabarcable, por decirlo así. Un campo de incertidumbre. Y bueno, el trabajo de Claudia me parece súper interesante, la cuestión de los protocolos para el tratamiento de las políticas de género. Ahora, y potente, y de hecho lo había leído, parece en alguna parte que había escrito, y dije, wow, qué bueno que lo esté haciendo, qué bueno que lo está haciendo la Claudia, en este sentido, que creo que puede ser súper potente en el escenario actual. Ahora, Está complicado, sí, porque sí. es como echarse sí, con todo. Ahora sí que me odian todo. Sí. Ahora, sobre la historia de los protocolos, resulta que nosotros nos encontramos también con la etimología. Y protocolo viene de la palabra protocolon. Sí, protocolo. Lo que quiere decir, eso es una primera hoja o la tapa que tenía un libro. Es decir, Sí. cuando alguien abría un libro, se encontraba con el protocolo, que era una especie de orientación de cómo leer el libro, cómo interpretar el libro. Sí. Yo creo que también hay como, claro, hay como... Claro, de hecho, Lynch, que también estaba en los estudios de ciencia y tecnología, hizo etnografía de laboratorios moleculares. Y veía cómo la gente ocupaba los protocolos. Y él decía, los protocolos son como guiones teatrales. En el sentido que un guión teatral dice más o menos qué hay que hacer. Pero cada interpretación es distinta. Son elementos que tienen que ser interpretados para poder actuar, para poder ejercer. Pero nunca operan de la misma manera. Y esto es lo que ahora es una pregunta acerca de la ciencia. ¿Cómo opera la ciencia? Opera también en términos muy variables, alternativos. Nunca pasa lo mismo en la ciencia, pero se hace como si pasara lo mismo. Y bueno, Iñaki, ¿quiénes hacen los protocolos? Bueno, y aparte de la pregunta que es súper como contingente, porque yo creo que
es interesante eso porque creo que quienes hacen los protocolos son los mismos protocolos. En el sentido que es complejo, de hecho, y esto me acordé de algo que también dijo la Claudia Calquín en algún momento, no sé si lo conversábamos o lo leí, que era que es como particular que toda la solución o la alternativa para salir de la revuelta, para salir de esta lógica, de esta política molecular que se ha abierto en el sentido que es heterogénea, variable, fluida, no se sabe mucho de dónde viene, o sea, se sabe dónde viene, pero no se sabe mucho cómo opera, se opte por una lógica institucional, en el sentido que se haya planteado en algún momento que la salida de esto es una constitución. ¿De dónde salió eso? Yo no escuchaba a la gente necesariamente, y esto que vivo acá en Presa Italia, no escuchaba a la constitución como un reclamo. Escuchamos muchas cosas, pero constitución nunca salió. Salió a propósito de la institucionalidad que rige la política en ese sentido. Y la única manera de plantear una política distinta yo creo que es saliéndose de esa lógica. Saliéndose. No sé si hay otra forma, porque entrar en la discusión constitucional es ceñirse por lo que posibilita esto, que es más o menos lo mismo en ese sentido. Eso. Bueno, yo quiero aprovechar de decir un comentario, porque como no le puedo pedir la palabra, para Jorge, si bien es cierto, ya había escuchado su trabajo, siempre hay cosas novedosas y en este minuto, evidentemente, yo tenía muchas ganas de escucharte porque, más específicamente respecto a lo del COVID, ¿no? Que creo que está generando harta reflexión y unas posibilidades de mirar lo que tú estudias y lo que tú trabajas, ¿no? En ese sentido, yo tengo la sensación de que el COVID, o la epidemia por COVID, efectivamente, no sé si desmarcado completamente, pero así ha dado un vuelco a esto de lo que habla Rose, que es la molecularización de la biomedicina, ¿no? O sea, hemos vuelto a la lógica de la epidemiológica, ¿no? Que supuestamente ya no estábamos en esa, hace, no sé, un año atrás, 2 años atrás, el discurso era hoy en día la gente muere principalmente por causas de enfermedades crónicas, degenerativas, producto de la edad, ya hemos superado el problema de la mortandad por causa de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Entonces el COVID nos vuelve a esta lógica más biopolítica epidemiológica, ¿no? Y lo que implica eso es volver a centrarse en los cuerpos y en el movimiento de los cuerpos, ¿no? Y en la gestión y en el gobierno de los cuerpos, ¿no? Hasta ahora no sabemos qué va a pasar. Bueno, y el riesgo también, obviamente. Entonces, yo creo que a esto el COVID va a reactualizar y revitalizar muchos de los postulados biopolíticos más clásicos, pero obviamente, y un poco lo que tu trabajo aporta, no podemos volver a la misma biopolítica de la que habló Foucault hace, ¿cuántos años ya? Como 40 años atrás. Y que, claro, hay que nutrirla de estas nuevas, de todos estos otros nuevos entramados que están atravesando la ciencia biomédica y lo social también. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto de lo que plantea Iñaki, yo tengo la sensación, bueno, insisto, en salud, que es donde más lo veo, y en educación, que la protocolización cada vez más, y de la mano de estos protocolos vinculados a los algoritmos, ¿ya? Como el caso del GES, ¿no? Cada vez más son posibilidades de cobrar existencia, ¿ya? Es decir, el articularte con un protocolo, cada vez más en salud y en educación, el agenciarte con un protocolo tú como profesional, como institución, como grupo, ¿no? Te permite mayor existencia, ¿no? En términos laturianos. Y eso, o sea, uno como investigador, ¿no? En la medida que te ciñes a el protocolo de la APA séptima edición, tienes más posibilidades de publicar, y al tener más posibilidades de publicar, tienes más posibilidades de tener existencia, porque tu trabajo circula más y existe, ¿cachai? Existe. Y así en salud, ¿no? O sea, efectivamente... Aunque nadie lo lea. Aunque nadie lo lea. Pero está indexado. Claro, pero la protocolización yo la he visto en salud como eso, ¿no? Como
como el agenciarte con un protocolo te permite mayores posibilidades de existencia y existencia de sobrevivencia. O sea, hoy en día es imposible pensarte en salud sin protocolo. No existes. No obtienes financiamiento, no obtienes recursos, no puedes dialogar, no puedes circular, la información que generas no puede circular. Entonces, el protocolo yo lo veo como, al menos en salud y en educación, como Es súper fuerte. un agenciamiento de la existencia, ¿no? Es como de cómo hay que existir para poder existir. Oye, y yo descubrí que hay protocolos para hacer protocolos. Entonces uno ya puede caer en una cadena de protocolos sobre protocolos. Sí, el Ministerio de Educación tiene un protocolo de cómo las escuelas y las universidades pueden hacer protocolos. Entonces es entretenido, o sea, ya son más... Entonces tiene el manual metodológico para la creación de guías de práctica clínica. Claro. Claro. Y en ese sentido, lo que tú dices de los médicos, por ejemplo, si bien los médicos no están más o menos liberados de ceñirse, el resto de los profesionales no, ¿no? Y ahí entran las jerarquías también, pues, del mundo del equipo de salud, ¿no? La enfermera tiene que ceñirse sí o sí a todos los protocolos. No puede, una enfermera no tiene la libertad de decir, no, yo no me voy a ceñir a este protocolo, cosa que el médico sí puede hacer. ¿Sí? Entonces, eso, bueno, y para terminar con respecto a lo que planteaba Iñaki, eso, porque en el fondo como esta idea de que el protocolo te permite existencia, ¿no? Es como, está en la idea de la Convención Constituyente, en el fondo, como la única forma de poder hacer viable socialmente las demandas tiene que ver con una reformulación de las reglas. Ahora irse en contra de eso también lo veo que puede complicado. Hay parte de eso. ¿Qué es lo que posibilita, qué es lo que posibilita mantenerse en el registro de la Constitución? Es que mantener un país tal y cual como ha existido, más o menos. Es como, si uno se sale, claro, uno lo que pone en cuestionamiento es esa, la idea de nación que ha configurado el presente. Pero, ¿cómo se compone? Es un campo de pugna siempre. Pero pugnas que, no, como decía Tuyán, no es solamente entre humanos, sino entre cómo se organizan también estratégicamente otros recursos. O sea, la estrategia pasa no solo por cuestiones de repertorio, sino cómo se disponen otro tipo de relaciones. Ahí yo creo que hay que prestar atención, qué es lo que se va a poner a disposición ahora para ir orientando qué es lo que se define ahora. Por ejemplo, que se haya entregado el 10%, ¿qué significa en el contexto el 10% de qué significa en el contexto un posible cambio constitucional? O sea, ¿de qué manera prepara o no prepara un determinado escenario de discusión? No sé. O sea, como que eso, pues, estrategia. Pero también orientados orientándonos de que no se pone en cuestionamiento las lógicas que llevan a pensar así la política. Esto era un espacio súper concreto para preguntarse. Por ejemplo, hay países que, a propósito de crisis política, se han preguntado, ¿es la mejor forma que nos rige un presidente? Y lo que tienen es un consejo de presidentes. Son 7 presidentes que creo que rigen, no sé qué país es. Es decir, el país lo rigen 7 presidentes. Así, es súper complejo que se definan únicas visiones en ese sentido. Son preguntas que eran legítimas. ¿Es Suiza? Sí. Ya, mira, no me acuerdo. Pero son preguntas legítimas en el momento político que estábamos, pero no se plantearon, porque rápidamente operó la historia, operó como el protocolo político. No, y con altos ejercicios de exclusión bien brutales, porque en el fondo se optó por una solución en donde los que iniciaron la revuelta quedaron fuera, pues sí, para mí esa es la cuestión ética más brutal, ético-político, de que, o sea, que fueron los escolares los que inician esta cuestión y los que han mantenido el movimiento social, y resulta que a la hora de plasmar la demanda, son los adultos finalmente los que van a poder decidir y utilizando, yo creo, el cuerpo de los niños nuevamente y los cabros más jóvenes para ir a ganar batallas, pero después los mandamos para la casa. Entonces, ahí hay varias cuestiones que yo por lo menos me siento bien incómoda en relación a este proceso constituyente.
no sé, uno sabe que quizás hay ciertas acciones que hay que seguir, que si no sigue lo mismo, o no sé, igual va a seguir lo mismo, ¿cachai? Pero me pasa que es como la misma situación del 88, po, que era Elwin o era Pinocho, po. Entonces como que siempre estamos reeditando lo mismo, ¿cachai? O sea, como ese peso de la historia y como que no... Y cuando aparecen nuevas posibilidades, se excluyen rápidamente. Un comentario que se me quedó en el tintero, ¿sí? Y es la idea de la peste. O sea, yo vengo insistiendo mucho en entender la pandemia, ¿no es cierto?, como la peste, y la peste así la escribo con mayúscula para remarcarlas, entendida como el uso de la pandemia para controlar a la población. O sea, y yo creo que eso es una cosa que se debería de trabajar con bastante profundidad, ¿sí? ¿Sabes qué, Iñaki, a propósito de eso? Hay una cosa que a mí me llama la atención, que yo no sé si es que, claro, uno podría pensar que la peste se crea con propósitos políticos, o sea, se expresa de esta manera con propósitos políticos, pero yo creo que lo que pasa no es que se oriente o se produzca para controlar, sino lo que acontece es que se exacerban racionalidades gubernamentales a propósito de un acontecimiento de este tipo. Por ejemplo, la forma en que operó España es muy distinta a la forma que ha operado Chile. Y lo que ha pasado en Chile, a propósito de las distintas crisis que han pasado, que se han exacerbado las lógicas neoliberales. O sea, por ejemplo, a propósito de la revuelta que empezó en octubre, 4 meses después lo que teníamos era 5 o 6 proyectos de ley que lo que hacían era exacerbar y agudizar la racionalidad liberal. No sé, cofinanciamiento a empresas privadas para llegar a ciertos sueldos. Es decir, bueno, hagamos más fuerte el neoliberalismo. Y actualmente lo que pasa ahora es lo mismo. Pasemos el momento comprometiéndonos en deudas, pidiendo créditos, sacando nuestros propios fondos. Es como que yo creo que se exacerban las racionalidades más que, Sí. no sé, son oportunidades de eso, de agudización.